Muy buenas madrugadas o tardes, según donde te encuentres. Bienvenido a Aventura Cripto. Estamos con el precio en 60.800 y nosotros teníamos marcada una expectativa en la que hablábamos de caídas para el gráfico de 4 horas. Aquí vemos cómo el precio ya se encuentra en nuestra zona e incluso ha llegado a la zona que teníamos marcada de alta importancia, que eran los 60.300. Justo estamos dejando una mecha por la parte de abajo. ¿Significa que entonces comenzó la bull run? Vamos a revisarlo. Vamos entonces a comenzar dándonos primero una idea de cómo vienen las tasas de interés. En este momento nosotros tenemos unas tasas en las que se tiene una perspectiva creciente de que las tasas se mantengan iguales. Esto no es una perspectiva que nosotros estábamos esperando y que mañana tendremos por confirmar. Mañana tendremos algunos datos que nos van a hablar sobre la inflación y cómo nosotros vamos a interpretar estos cambios. Así que ten en cuenta este panorama actual porque el día de mañana habrá alta volatilidad debido a estos datos que tendremos y este escenario cambiará muy seguramente. Estamos hablando específicamente de estos datos que tendremos el día de mañana y los tendremos bien temprano. Por lo que entonces quiero que tengamos nosotros, antes de que ese dato ocurra, una perspectiva de lo que el precio podría ser. Básicamente vamos a hablar de para dónde es la flecha, si es para abajo o si es para arriba. Eso es básicamente lo que queremos confirmar. Vamos a revisar otros datos, por ejemplo los flujos de TFs. Y en los flujos de TFs vemos cómo el día de ayer, cuando comenzó esta corrección de la que veníamos hablando desde el viernes, tiene una reducción de 18 bitcoins. Es muy poco en comparación a lo que se ha venido comprando. De hecho, hubo compras. Bien interesante este panorama. Algunos, o más bien la mayoría, decidieron no tomar perspectivas. Y en este caso solamente hubo 3 operadores en el mercado de institucionales haciendo movimientos. Bien interesante y me sigue hablando del movimiento alcista. ¿Por qué? Porque básicamente estamos viendo que el precio cae y no están vendiendo los institucionales. Es decir, que para ellos estos precios no son tan interesantes. Justamente son precios en los que ellos han venido comprando y han venido defendiendo esta zona de 60.300. Así que yo esperaría que incluso con las caídas de hoy tengamos un balance que no sea de una velita muy grande. No estoy esperando que tengamos un dato mayor a este, ¿vale? Es posible que sea similar, que sería totalmente normal para cumplir lo que yo te decía ayer. Yo ayer te hablaba de las manos fuertes y las manos débiles y cómo los institucionales toman beneficios en ciertos puntos para que ese movimiento alcista de largo plazo se pueda dar de una forma saludable. Es decir, que esto que estamos viendo en el precio ha sido bastante saludable. Te decía también que nosotros teníamos una expectativa de que el precio no rompiera por debajo de 60. Ese es el escenario que nosotros tendremos que revisar. Aquí tenemos justamente marcada una zona en roja, que ya hablamos de algún peligro, o máxima oportunidad, como lo quieras interpretar. Pero esta zona, que es la que teníamos marcada, ya ha sido, ya llegó el precio allí, ¿vale? Vamos a revisar entonces mapas de liquidez. Nosotros ayer hablábamos que en gráfico de una hora teníamos alta probabilidad de llegar a esta zona de 61.200, se terminó dando. Y en este caso entonces ya nos encontramos con la liquidez por la parte alta, 62.454. Bastante posible que nosotros tengamos ese movimiento, ¿vale? Bastante posible. Así que prepárate porque lo que se viene va a estar bueno. Han llegado, es el momento de las oportunidades. Así que, ¿cómo las vas a afrontar? Allí está. Pero estamos en este momento ante un escenario muy bonito en el que se han venido cumpliendo las proyecciones. Y si se llegasen a cumplir las proyecciones que tenemos marcadas, justo yo ayer yo te dejaba una expectativa y te decía que este era el movimiento que teníamos planteado. Te hablaba que teníamos ya un movimiento de expectativa con un cambio de tendencia. Así que va a ser bien bonito lo que ocurra el día de mañana, o va a ser bien feo. Vamos a analizar qué es lo que puede ocurrir. Fear and Greed, vamos a ver, está en 49, no ha cambiado nada, se mantiene totalmente neutral. Yo esperaría que para el día de hoy sí tengamos un valor que nos acerque más a miedo. Por lo menos llegamos a miedo. Mi expectativa es que sí, porque justamente vimos como las altcoins comenzaron a caer un poco más que Bitcoin. Y eso me habla de que sí hay miedo en cierta medida. Entonces yo esperaría que en 1 hora y 37 minutos tengamos un dato que sea bajista, es decir, que nos muestre miedo. Y eso sería muy positivo para el posible movimiento que tengamos
de mañana en adelante, porque mañana comienzan a cambiar las cosas. Yo te decía que jueves o viernes íbamos a tener justamente la posibilidad de ese cambio de movimiento que ya estamos a punto de ver, estamos muy cerca, así que si has venido atento a los videos diarios, estás en muy buena posición, ¿vale? Así que felicitaciones. Bien, por aquí nos encontramos entonces que los índices hoy tuvieron un día positivo, Bitcoin cayendo, como ya lo hemos visto, y pues aquí tenemos entonces las expectativas y vemos cómo los institucionales pues sí están haciendo algunos movimientos que ya nos empiezan a hablar de tendencias alcistas. Vemos aquí una cosita muy pequeña y justamente en un retroceso ellos siguen comprando, lo que me habla mucho de cómo ellos están interesados en que el precio no caiga debajo de 60. Esa es la expectativa que nosotros también tenemos desde el punto de vista del análisis técnico, que justamente vamos a empezar a revisar en este momento. Y es que nosotros vamos a revisar entonces de forma general, venimos en un escenario en el que nosotros estamos en un lateral bajista que nos derivaría muy posiblemente en el posible movimiento que nos lleve al ingreso de la bull run. Esto lo hablamos en gráfico semanal y en gráfico semanal la tenemos bastante clara. Básicamente decíamos que este movimiento en gráfico semanal tendríamos que revisar hasta qué punto nos confirma y hasta qué punto entonces comienza a ser alcista, terminando este retroceso que tenemos del gráfico semanal. Esto sumado al gráfico diario en el que nosotros tenemos este lateral bajista y en el que nosotros nos encontrábamos ante una posibilidad de cambio de tendencia. Hablábamos que podríamos tener un escenario en el que este movimiento que estamos viendo ya no es de continuación de ese lateral, sino más bien de una nueva tendencia alcista en su primer impulso y retroceso. Así que este punto de 60 es supremamente crítico para nosotros entender si nosotros sí estamos ante ese punto de cambio de tendencia. Si ese sí se llega a dar, entonces estaríamos hablando de que con muy grande posibilidad estaríamos llegando a la zona de 60.500. Ahora quiero que mires cómo esta zona de 60.500 nos hace confluencia con muchos elementos que tenemos aquí marcados en el gráfico y que justamente nos hablan de un rompimiento en caso de que llegáramos a subir por encima de 66.500. Esta zona de 66.500 va a ser la más crítica y por eso la tenemos marcada en cada análisis que hacemos. Esta zona nos aparece como zona de alta importancia. 66.500. Esa es la zona que tendríamos que tener en mente para los siguientes movimientos del precio, ¿vale? No estoy diciendo que se vaya ya hasta allá. Lo que estoy diciendo es que esta es la zona importante en la que nosotros vamos a tomar las decisiones en el gráfico diario, porque aquí estaríamos comenzando a hacer máximos más altos, confirmándonos entonces el posible movimiento de continuación alcista en gráfico diario. Es decir, gráfico semanal, nosotros tenemos entonces un lateral bajista que termina rompiendo con la bull run y no sabemos si este valor va a llegar hasta más abajo o no, pero especulamos que hasta ahí, hasta donde estamos en este momento, es el movimiento del gráfico diario. Estamos especulando que terminaremos ya de nosotros caer para empezar a subir de nuevo. Esa es nuestra especulación en gráfico diario. Y justamente lo que estamos viendo acá, estamos hablando de que si nosotros llegaremos a parar aquí donde estamos, nosotros entonces tendríamos la posibilidad de ver que este es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, y que no estamos simplemente continuando con este lateral. Por eso es que en gráfico diario esta semana es totalmente decisiva. No solamente eso, sino que en el gráfico de 4 horas ya estamos viendo la finalización del movimiento bajista. Ese movimiento bajista ya se encuentra casi cerca de los puntos de sobreventa. Eso quiere decir que estaríamos próximos a subidas. ¿Confirmado? Todavía no. Podríamos tener alguna otra velita. Así que no te preocupes y míralo con mucha atención. Vamos entonces a estar revisando elementos puntuales en el gráfico de 1 hora. Porque en el gráfico de 1 hora todavía tenemos un poquitico de espacio. A Bitcoin le gusta mucho bajar a la sobreventa y a la sobrecompra, así que ten presente que puede cambiar ese panorama, puede terminar de caer un poquito más para llegar definitivamente a la zona que tenemos a la zona crítica, que es esta zona de acá, la zona de esos 60.300. Vamos a ver cómo sigue reaccionando. Por ahora ha reaccionado con mucha violencia esta zona, indicándonos muy buena perspectiva alcista. Vamos a terminar de confirmar qué es lo que termina de ocurrir en las próximas horas, pero el escenario se ve bastante bien, ¿vale?
Entonces, si nosotros vemos el DXY, ya aquí estamos en la zona que nosotros justamente ayer marcábamos, decíamos que esta era una zona de posible reversión y por lo menos retroceso, ¿no? Entonces, este retroceso del gráfico del dólar ya nos podría estar indicando en 4 horas la posible continuación del movimiento alcista para Bitcoin. Vamos a ver el BITS. El BITS en este caso ya nos hizo ese retroceso que nos adelantó un poquito, así que lo que esperaríamos para que Bitcoin pueda subir sería un lateral por lo menos, porque lo que nos muestra la gráfica sí es una continuación alcista. En caso de que no se dé esa continuación alcista, sería todavía más positivo para el precio, pero es lo que tenemos sobre la mesa actualmente, ¿vale? Petróleo en este caso, vemos cómo ya tiene su retroceso, es posible que siga subiendo un poquito más, así que esas son las razones por las que en Bitcoin yo esperaría que todavía no tengamos la subida inminentemente ya, sino que tengamos una especie de un poquito de lateral, inclusive podría ser que esperemos de aquí a mañana a que se den esos datos, porque esos datos sí van a mover el precio muy posiblemente. Así que veremos cómo salen esos datos y si esos datos nos llevan entonces a una perspectiva en la que tengamos una velita con la mecha. Te he venido hablando todos estos días sobre esta posibilidad. Tengamos una mecha y que entonces a partir de aquí nosotros veamos un movimiento al alza en Bitcoin. Así que estamos ya en zonas. Si tú no tienes nada, no tienes absolutamente nada, pero has venido esperando el momento correcto para ingresar, este se va perfilando como un buen momento. No es ninguna recomendación de inversión, pero si no tienes nada, esta zona ya puede ser interesante, ¿vale? Mientras más abajo mejor, evidentemente. Pero se va haciendo interesante ya. Vamos llegando al final de ese retroceso que nosotros teníamos marcado desde el viernes pasado, ¿vale? ¿Qué sigue ahora? Pues lo que sigue ahora va a ser entonces ese movimiento alcista del gráfico diario que tanto hemos venido esperando. Y lo hemos venido esperando porque básicamente es emocionante saber que estamos cerca de un posible movimiento que nos lleve a esta zona, porque esta zona sí nos va a ser de mucha resistencia, pero también puede ser una catapulta para que el precio comience a salir con las velitas más fuertes que hemos visto en los últimos tiempos. Entonces, por ahora estamos en una zona muy interesante. No hemos terminado este movimiento, por lo que habría que esperar un poco más de tiempo. Yo siempre te hablo del tiempo. Fíjate cómo yo te decía, hay que esperar a que termine de lateralizar unas 12 velitas, 10 velitas. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 velitas. Casi las 12 velitas. Pero fíjate que el movimiento al final terminó dándose. Se demoró un poquito. Así que si nosotros tenemos en cuenta este lateral que vimos acá, también tengamos paciencia en este lateral que podríamos hacer aquí en la parte de abajo. Así que veremos cómo el volumen se va desarrollando, pero por lo que nosotros estábamos viendo, nosotros sí especulábamos con este movimiento. Aquí donde estamos, ya entonces tenemos que tomar la siguiente flechita, y esa siguiente flechita yo te la voy a dejar para arriba. Básicamente lo que estaríamos viendo y lo que estaríamos esperando es, primero que todo, el precio debería romper los 62. Tenemos entonces los 63 y esta zona va a ser de nuevo la zona crítica. Aquí es donde nosotros vamos a revisar si entonces este movimiento es correcto o no. ¿Cómo no lo sabemos? Lo vamos a saber básicamente viendo en dónde el precio queda después de la subida. Entonces, si nosotros subimos y el precio queda por debajo, nos preocupamos. Si queda por encima, nos alegramos, porque entonces podríamos continuar el movimiento hasta los 66.500. Así que vamos un paso a la vez. Por ahora entonces el movimiento para el gráfico de 4 horas nos indica ya el siguiente movimiento alcista, que va a ser a la zona de los 63 aproximadamente. Eso sí, recuerda que te estoy dando desde ya la posibilidad de que nos aparezca una velita todavía con una mechita que nos asuste bastante. Eso, si llega a ocurrir y el precio termina cerrando por encima de 60, sería muy positivo, ¿vale? Sería muy positivo porque sería ya una de las últimas bajadas que tendríamos, que nos daría mucha perspectiva alcista. En caso de que tenga una mecha así, ya no te digo nada si termina totalmente así y cierra por debajo, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de una vela que termine siendo verde y que termine con una mecha grande por la parte de abajo. Eso sería viable, dado la volatilidad que tendremos el día de mañana. Así que muy atento a la volatilidad que tendremos, porque va a ser bastante importante y nos va a poder llevar
al inicio o al movimiento que nosotros tenemos esperado para mañana. Así que como no podemos saber exactamente cuál va a ser el dato que nosotros tendremos, ni cómo va a impactar a los mercados, nosotros tenemos dos posibilidades. Primera posibilidad, una subida. Lo más probable es que no tengamos esa subida mañana, así que si todavía no has entrado, es posible que el precio todavía te dé algunos chances. No creería yo que ya empecemos inmediatamente a subir. Si lo hacemos, eso sería bastante alcista. Sino que lo que yo tendría como expectativa es esta velita, muy posiblemente, ya sea anticipándose a la noticia o durante la noticia. Así que atentos a una posible velita como esta para nosotros incorporarnos en ese momento, ¿vale? Esta es una velita que también es bonita, digamos que es alcista, porque nos indica que el precio tiene absorción en esta zona de aquí. Entonces vamos a estar atentos porque el movimiento todavía no ha terminado, pero ya está a punto de terminar y ya llegó a la zona. Así que es posible que aquí se detenga y hasta ahí entonces contaríamos con ese retroceso para ahora tener esta nueva flechita que tenemos acá. Ahora esta flechita la voy a poner en verde porque también se ha dado como las que tenemos anteriores, en las que hemos atinado al precio correctamente. Entonces vamos a dejarla ya como cumplida, flechita feliz, para todos los que estuvieron atentos a todos los días, el análisis que hacemos. Y ahora entonces la especulación es esta siguiente, que es el movimiento alcista importante, en el que muy posiblemente ya no tengamos tantas posibilidades de compra como lo tenemos en este momento. Así que pueden ser los últimos momentos en los que tengamos buenos precios, pero no descartemos una velita que nos asuste para que nosotros podamos empezar a subir de forma importante. El RSI todavía tiene un poquito de espacio para que termine de caer. A Bitcoin le encanta caer por debajo de punto 20, así que no tengamos todavía FOMO. Es decir, no es como que ya después de ver este video estés listo para ir y comprar todo, mercar. No. Todavía tenemos algún espacio para que nosotros podamos ver alguna volatilidad en esta zona y que podamos entonces definir esa zona. Ahora sí, mejor dicho, otra cosa, ten cuidado con quedarte fuera, porque es posible que si sea una buena zona, si tú no tienes nada, es posible que te puedas quedar esperando mejores zonas. Ya sabes que no es ningún consejo de inversión, pero siempre es bueno tener alguna cantidad dentro porque no sabemos exactamente el momento exacto en el que comienza a subir como loco. ¿Y por qué entonces tenemos esa idea de que va a subir como loco? Pues porque ya lo vemos en el gráfico semanal, en el diario, se están comenzando a alinear las temporalidades y pronto tendremos un movimiento que nos indique que el movimiento de 4 horas termina y comenzamos a ver una reversión en gráficos de 1 hora. Y ahí ya muy posiblemente sea el último momento en el que tengamos un long tan claro, porque va a ser un long en el que tengamos alineados el gráfico de 1 hora, de 4 horas diario y semanal. Va a ser un movimiento bonito de tomar porque tenemos muchas confluencias macroeconómicas fundamentales y técnicas que nos indican que puede ser interesante. Así que te dejo con eso para el día de hoy. En gráfico de 1 hora muy posiblemente lo que tengamos sea una lateralización o un poquitico más de caída, pero más posiblemente tengamos una lateralización, esperando entonces a la noticia del día de mañana primera hora. ¿Vale? Entonces espero que tengas un excelente resto de día o de madrugada y nos vemos el día de mañana o más tarde según donde estés actualmente. Así que feliz noche o feliz día según donde estés. Nos vemos. Chao, chao.